A veces, una historia no empieza con un gran accidente, ni con una tragedia anunciada, ni con una señal evidente de que algo terrible está por pasar. A veces, todo empieza con una frase cruel, con una mirada de desprecio, con una persona poderosa creyendo que puede humillar a otra solo porque tiene más dinero, más influencia o un lugar reservado lejos de la gente común. Esta historia ocurre en un estadio lleno, en una noche donde miles de personas solo pensaban en fútbol, emoción y victoria. Pero mientras la multitud miraba hacia el campo, una injusticia estaba a punto de ocurrir en silencio, frente a muchos ojos que preferirían no involucrarse. Porque hay humillaciones que no necesitan golpes para dejar marca. Basta una palabra dicha con arrogancia para hacer que alguien se sienta pequeño delante de todos. Alejandro Montes era un hombre acostumbrado a ser obedecido. Para él, el dinero abría puertas, compraba privilegios y hacía que las reglas parecieran flexibles. Elena Vargas, en cambio, era una joven empleada latina que solo intentaba cumplir con su trabajo, sostener a su familia y proteger la dignidad que la vida ya había puesto a prueba muchas veces. Ella no buscaba problemas, no quería llamar la atención. Solo quería hacer lo correcto, pero esa noche el orgullo de un hombre y la firmeza de una mujer iban a chocar delante de desconocidos. Y lo que parecía apenas un momento incómodo se transformaría en una de esas escenas que revelan quién es quién cuando nadie está preparado. Porque la verdadera cara de una persona aparece cuando tiene poder sobre alguien que no puede responderle. Lo que Alejandro no imaginaba era que, pocos minutos después de tratar a Elena como si no valiera nada, su propio cuerpo lo pondría en una situación donde todo su dinero, sus contactos y su arrogancia no servirían de nada. En medio del ruido del estadio, rodeado de personas importantes, él descubriría que la vida puede cambiar en un segundo. Y entonces quedaría una pregunta difícil, de esas que incomodan porque todos creemos saber la respuesta hasta que nos toca vivirla. ¿Qué harías tú si la persona que te humilló terminara dependiendo de tus manos para seguir respirando? Esta no es solo una historia sobre un millonario y una empleada. Es una historia sobre injusticia, verdad, familia, confianza, traición, perdón, humillación, redención, dignidad y destino. Una historia sobre cómo la vida a veces pone de rodillas a quien se creyó superior y levanta a quien todos habían subestimado. Elena Vargas llevaba horas de pie en la entrada VIP del estadio. A simple vista, parecía una empleada más. Uniforme azul, cabello recogido, credencial colgando del cuello y una tablet en las manos para validar accesos. Pero detrás de esa imagen sencilla había una historia que nadie en aquella fila podía imaginar. Elena era latina, joven, trabajadora y cargaba sobre los hombros más responsabilidades de las que su rostro dejaba ver. Cuidaba de su madre enferma, ayudaba a su hermano menor y hacía malabares con el dinero para que en su casa no faltara lo básico. No tenía lujo, pero tenía algo que Alejandro había olvidado hacía tiempo: dignidad. Ella no veía su trabajo como algo pequeño. Para Elena todo empleo honesto merecía respeto. Sabía que revisar entradas no era el sueño que había tenido de niña, pero también sabía que aquel salario sostenía a su familia. Había aprendido que la vida, a veces, no te coloca donde quieres, sino donde puedes resistir mientras preparas algo mejor. Y aún así no dejaba que el cansancio la volviera amarga. Trataba bien a los niños, ayudaba a los ancianos con sus celulares y explicaba las reglas con paciencia, incluso a quienes llegaban de mal humor. Esa era su forma silenciosa de redención, no permitir que las dificultades le robaran la humanidad.
Años atrás, Elena había trabajado como auxiliar en una pequeña clínica. Allí aprendió primeros auxilios, atención básica de emergencias y algo todavía más importante, mantener la calma cuando otros entran en pánico. Pero perdió ese empleo por una traición injusta. Un supervisor la culpó de un error que ella no había cometido, y aunque intentó defender la verdad, nadie quiso escucharla. Aquella humillación le dejó una marca profunda. Desde entonces entendió que la injusticia no siempre llega con gritos, a veces llega con papeles, firmas y silencios cómodos de personas que prefieren proteger su puesto antes que defender a quien tiene razón. Por eso Elena cuidaba tanto su nuevo trabajo. No podía darse el lujo de perderlo. Cada turno representaba medicamentos para su madre, comida en la mesa y un poco de estabilidad para su casa. Pero cuidar el empleo no significaba aceptar cualquier falta de respeto. Ella había prometido a sí misma no volver a dejar que alguien destruyera su confianza por completo. Podía ser amable, sí, podía ser paciente, podía ser profesional, pero no era invisible. Y aunque muchas personas la trataran como la chica de la entrada, Elena sabía que su valor no dependía del cargo que ocupaba. En la entrada VIP había visto de todo: empresarios impacientes, celebridades distraídas, invitados que no encontraban sus credenciales y personas que se molestaban por esperar 30 segundos. Nada la sorprendía demasiado. Pero cuando vio a Alejandro Montes acercarse con sus escoltas, algo en el ambiente cambió. No fue solo su traje caro ni su reloj brillante. Fue su manera de caminar, como si todos debieran apartarse antes de que él pidiera permiso. Elena sostuvo la tablet con más firmeza, respiró hondo y preparó su mejor tono profesional. Para ella, Alejandro era solo otro invitado que debía validar su entrada. Para él, Elena pronto se convertiría en un obstáculo. Y a veces, el destino empieza así, con dos personas frente a una puerta, una cumpliendo su deber y la otra creyendo que el mundo entero está obligado a obedecerlo. Alejandro llegó frente al lector de acceso sin saludar. Apenas extendió el teléfono hacia Elena, como si no estuviera entregando una credencial, sino una orden. Ella recibió el gesto con educación, miró la pantalla y pasó el código por el sistema. Esperaba escuchar el pitido verde de autorización, ese sonido simple que hacía la fila avanzar. Pero no ocurrió. En lugar de eso, la tablet mostró una alerta roja: credencial no validada. Elena intentó una segunda vez. Con calma. Nada. El mismo mensaje volvió a aparecer frío y seco, como si la tecnología hubiera decidido escoger el peor momento para fallar. Elena levantó la mirada y dijo con tono profesional que había una inconsistencia en el sistema y que necesitaba verificar antes de liberar la entrada. No acusó, no levantó la voz, no trató a Alejandro como sospechoso, solo explicó el procedimiento. Pero para él, aquello sonó como una provocación. Alejandro frunció el ceño, miró a sus escoltas y luego volvió los ojos hacia ella con una mezcla de impaciencia y desprecio. En su mundo, esperar era algo que les pasaba a los demás. A él no. Y ahí comenzó la injusticia. No en la falla del sistema, sino en la forma en que él decidió culpar a la persona que estaba cumpliendo su trabajo. Uno de los escoltas intentó intervenir con cuidado, diciendo que el señor Montes era invitado especial y que seguramente su nombre estaba en la lista. Elena asintió, buscó en la base interna y pidió unos segundos para confirmar con administración. Todo era razonable. Pero Alejandro no quería razones, quería obediencia. La fila detrás empezó a murmurar. Algunos invitados lo reconocieron. Otros miraron la escena con curiosidad, y cuando una persona orgullosa siente que está siendo observada, muchas veces no busca resolver el problema.
busca recuperar el control. Para Alejandro, aquella empleada latina no estaba siguiendo un protocolo. En su cabeza, ella lo estaba haciendo quedar mal. Elena llamó al supervisor por radio y explicó la situación. Su voz se mantuvo firme, aunque por dentro sentía la presión creciendo. Sabía que liberar una entrada sin autorización podía costarle el empleo, y ese empleo no era un lujo, era el sustento de su familia. Cada decisión que tomaba allí tenía peso. Por eso respiró hondo y repitió que necesitaba esperar la confirmación. Alejandro soltó una risa corta, sin humor. Esa risa fue peor que un grito, porque venía cargada de superioridad, como si la paciencia de Elena fuera insolencia, como si su dignidad fuera una falta de respeto. El sistema seguía sin autorizar la credencial. El supervisor pidió 2 minutos más. 2 minutos parecían poco, pero para el ego de Alejandro fueron una eternidad. Él dio un paso hacia Elena, bajó la voz y le dijo que tuviera cuidado con el error que estaba cometiendo. No fue una amenaza abierta, pero todos alrededor entendieron el mensaje. Elena sintió un nudo en el estómago. Recordó la traición que había vivido en la clínica, cuando nadie escuchó su verdad. Esta vez, sin embargo, no iba a romperse. Con respeto, pero sin retroceder, sostuvo la tablet contra el pecho y dijo que el acceso sería liberado apenas el sistema confirmara. Fue entonces cuando Alejandro pronunció su nombre completo, como si fuera una llave capaz de abrir cualquier puerta. Soy Alejandro Montes. Elena respondió que lo entendía y que justamente por eso quería evitar un problema mayor validando el acceso correctamente. La respuesta era educada, lógica y profesional, pero para un hombre acostumbrado a que todos se apartaran, aquella calma se sintió como un desafío. La tensión en la entrada VIP creció. Algunos teléfonos comenzaron a levantarse, y antes de que la credencial fuera autorizada, antes de que alguien pudiera calmar la situación, Alejandro abrió la boca con una expresión fría, listo para transformar un simple problema de entrada en una humillación pública. Alejandro miró a Elena como si ella hubiera cometido una ofensa imperdonable. No levantó la voz de inmediato, pero su tono ya venía cargado de desprecio. ¿Tú sabes cuántas personas perderían el empleo por hacerme esperar?, dijo, dejando que cada palabra cayera frente a todos. Elena sintió el golpe, aunque no se movió. A veces, la humillación más dolorosa no viene con gritos, sino con esa calma fría de quien quiere recordarte que tiene poder sobre tu vida. La fila se quedó en silencio. Algunos invitados fingieron mirar el celular. Otros observaron con curiosidad. Nadie hizo nada. Elena intentó mantener la compostura. Explicó otra vez que solo necesitaba la autorización del sistema, que era un procedimiento obligatorio y que no estaba allí para faltarle al respeto. Pero Alejandro ya no escuchaba. Para él, la verdad no importaba más que su orgullo. Se sintió expuesto frente a otras personas importantes, y como no sabía lidiar con esa incomodidad, decidió descargarla sobre ella. Pusieron a cualquiera en la entrada VIP, dijo, lo bastante alto para que todos escucharan. Una persona como tú debería agradecer por tener un puesto aquí, no ponerse a bloquear a quien realmente importa. La frase atravesó a Elena como una cuchillada silenciosa. Una persona como tú. Esa era la clase de comentario que no solo ofende, sino que intenta reducir toda una vida a un uniforme. Elena pensó en su madre, en su hermano, en los autobuses que tomaba de madrugada, en las cuentas que pagaba con esfuerzo, en todo lo que había soportado para seguir de pie. Ella no era cualquiera. Era una mujer que sostenía a su familia, que había sobrevivido a una traición injusta, que todavía creía en la dignidad incluso cuando o mundo parecía premiar a arrogancia. Pero en aquella hora, tudo isso parecía invisible para quem só enxergaba dinheiro y estatus.
Algunos teléfonos se levantaron. Una persona empezó a grabar. Otra murmuró que aquello podía viralizar. Ese detalle dolió casi tanto como las palabras de Alejandro, porque había gente viendo una injusticia en tiempo real. Pero en vez de defender a Elena, preferían convertir su dolor en contenido. Elena tragó saliva. Quería responder. Quería decirle que su dinero no le daba derecho a humillar a nadie. Quería preguntarle si nunca le enseñaron respeto, pero también sabía que una reacción impulsiva podía costarle el empleo que sostenía su casa. Entonces eligió una fuerza más difícil: no devolver la crueldad con crueldad. Con la voz firme, aunque el pecho le ardía, Elena dijo: «Señor Montes, su acceso será liberado en cuanto el sistema lo autorice. Estoy cumpliendo mi trabajo». Esa frase sencilla fue suficiente para irritarlo todavía más. Alejandro soltó una risa seca, tomó su teléfono de vuelta y justo en ese instante la tablet emitió el pitido verde. La credencial finalmente había sido validada. Elena miró la pantalla y dijo, con una educación que le costó demasiado: «Puede pasar, señor». No hubo ironía, no hubo venganza. Solo una mujer protegiendo su dignidad mientras tragaba la humillación delante de todos. Alejandro pasó sin agradecer. Sus escoltas lo siguieron y el grupo desapareció por el pasillo iluminado que llevaba al palco VIP. La multitud volvió a moverse como si nada importante hubiera ocurrido. Pero para Elena algo había quedado suspendido en el aire. El estadio seguía vibrando, los torcedores gritaban, el partido estaba por comenzar, y ella permaneció en su puesto con los ojos húmedos, sosteniendo la tablet como si fuera un escudo. Lo que nadie imaginaba era que, pocos minutos después, aquel mismo hombre que acababa de hacerla sentir invisible volvería a necesitarla de una forma que ningún dinero podría resolver. Después de que Alejandro desapareció por el pasillo VIP, Elena se quedó unos segundos mirando hacia donde él había pasado. La fila volvió a moverse, los radios siguieron haciendo ruido, los torcedores cantaban cada vez más fuerte, pero para ella todo parecía un poco distante. Esa es una de las partes más crueles de la humillación. El mundo sigue funcionando como si nada, mientras por dentro la persona herida intenta juntar los pedazos sin que nadie lo note. Elena respiró hondo, bajó la mirada hacia la tablet y se obligó a continuar. No porque no le doliera, sino porque no podía detenerse. Mauro, el compañero que trabajaba a su lado, se acercó con cuidado. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Elena asintió, aunque sus ojos decían otra cosa. Todos hemos dicho alguna vez ese «estoy bien», que no convence ni a una silla. Pero ella no quería preocupar a nadie, y mucho menos dar motivo para que dijeran que no sabía manejar la presión. En su vida había aprendido que muchas veces las personas humildes no tienen permiso para quebrarse en público. Tienen que sonreír, seguir atendiendo, seguir respondiendo, seguir siendo amables incluso cuando alguien acaba de pisar su dignidad. Lo que más le dolió no fue solo la crueldad de Alejandro. Fue el silencio de los demás. Algunos habían visto todo. Habían escuchado sus palabras, habían notado su desprecio, habían entendido la injusticia, pero prefirieron callar. Elena sabía que no podía esperar que desconocidos pelearan por ella, pero aún así, el silencio ajeno pesa. A veces, la traición no viene de quien nos ataca directamente, sino de quienes presencian la escena y eligen mirar hacia otro lado para no incomodarse. Esa tarde, Elena sintió que su valor había sido discutido en público y que casi nadie tuvo el coraje de decir «eso no está bien». Aún así, ella continuó trabajando. Ayudó a una señora que no conseguía encontrar el código en el celular, orientó a una pareja que había entrado por el sector equivocado y sonrió para una niña nerviosa que sostenía su entrada como si fuera un tesoro. En cada gesto,
Elena elegía no devolverle al mundo el dolor que acababa de recibir, y eso decía mucho sobre ella. La verdadera redención, a veces, no empieza con grandes discursos. Empieza cuando alguien nos hiere y aún así decidimos no transformar esa herida en veneno para la próxima persona inocente. Cuando tuvo un pequeño descanso, Elena fue al baño de empleados. Cerró la puerta, apoyó las manos en el lavamanos y finalmente dejó caer unas lágrimas. No fue un llanto dramático. Fue silencioso, contenido, de esos que salen casi con vergüenza. Se lavó el rostro, miró su reflejo en el espejo y susurró, como si necesitara escuchar su propia voz. No soy lo que él dijo. Aquella frase era simple, pero necesaria. La verdad, a veces, necesita ser repetida en voz baja para no ser devorada por la humillación. Cuando volvió a su puesto, el partido ya había comenzado. El estadio temblaba con gritos, aplausos y cantos. Elena intentó recuperar el ritmo normal, pero algo extraño empezó a escucharse en los radios de seguridad. Primero fue una interferencia. Después, una voz urgente pidió apoyo médico en el sector VIP central. Mauro levantó la cabeza. Ramírez, el supervisor, escuchó con más atención y frunció el rostro. Elena sintió que el corazón le golpeaba fuerte. Todavía no sabía quién necesitaba ayuda, pero reconoció aquel tono. No era un protocolo común, era una emergencia real. Y sin darse cuenta, sus manos comenzaron a prepararse para una escena que cambiaría todo. Dentro del estadio, Alejandro Montes ya estaba sentado en el palco VIP, rodeado de empresarios, directivos y personas que sonreían con esa cortesía elegante que muchas veces es más interés que amistad. El partido había comenzado, la multitud rugía, las luces bañaban el campo y cada jugada levantaba a miles de aficionados de sus asientos. Alejandro intentó actuar como si nada hubiera pasado en la entrada. Recibió saludos, aceptó una bebida fría y comentó algo sobre el equipo, pero su mente seguía regresando, aunque no quisiera, al rostro de Elena. No por culpa todavía, sino por incomodidad. Ella no se había quebrado, y eso, de alguna manera, le molestaba. A los pocos minutos, algo extraño empezó a ocurrir en su cuerpo. Primero fue un calor incómodo en el pecho, luego un sudor frío en la nuca. Alejandro se acomodó en el asiento y pensó que era solo estrés. Tal vez el enojo, tal vez el tráfico, tal vez la presión de llegar tarde. Los hombres como él suelen hacer eso. Ignoran las señales hasta que el cuerpo deja de pedir permiso y empieza a exigir atención. Tomó agua, respiró hondo y miró hacia el campo, intentando concentrarse en el juego. Pero las luces parecían más intensas, el ruido más lejano y su respiración un poco más corta de lo normal. Un empresario sentado a su lado, Esteban, notó que Alejandro estaba pálido. ¿Todo bien?, preguntó con discreción. Alejandro respondió rápido, casi con molestia. Sí, solo hace calor. Pero el palco tenía aire acondicionado. La mentira quedó flotando entre los dos. La verdad era otra. Una presión fuerte comenzaba a crecer en su pecho, como si una mano invisible lo apretara desde adentro. Aún así, él no quiso pedir ayuda. No quería parecer débil, no quería interrumpir el partido, no quería que alguien lo viera vulnerable. Su orgullo, ese mismo orgullo que minutos antes había usado contra Elena, ahora lo estaba usando contra sí mismo. El juego avanzaba con intensidad. Una jugada peligrosa hizo que todos en el palco se levantaran de golpe. Alejandro intentó hacer lo mismo, pero sintió un mareo repentino. Se apoyó en el brazo del asiento y cerró los ojos por un segundo. El sonido del estadio se distorsionó, como si viniera desde muy lejos. En su mente apareció otra vez la escena de la entrada. Elena sosteniendo la tablet, él apuntándole con el dedo, los celulares grabando, el silencio de los demás. Por primera vez, la humillación que había provocado
dejó de parecerle una simple molestia. Había algo feo en ese recuerdo, algo que no podía justificar tan fácilmente. Esteban hizo una señal para que trajeran agua y avisaran a seguridad médica, pero Alejandro lo notó y murmuró: «No hagas espectáculo». La frase era irónica. Minutos antes, él había convertido el trabajo de una mujer en espectáculo público. Ahora no quería que nadie viera su propia fragilidad. Pero el destino tiene formas duras de enseñar. El dinero podía comprar el mejor asiento del estadio, pero no podía ordenar al corazón que obedeciera. Alejandro intentó sonreír, pero la sonrisa salió torcida. Sus dedos temblaron al sostener el vaso y unas gotas cayeron sobre su pantalón. Entonces el dolor se volvió más fuerte. Ya no era una molestia pasajera, era una alarma. Alejandro quiso levantarse para ir al baño o salir del palco, pero sus piernas no respondieron como esperaba. Esteban se inclinó hacia él, preocupado, repitiendo su nombre en voz baja. Alrededor, algunos invitados comenzaron a notar que algo no estaba bien. El partido seguía, la multitud gritaba por una nueva jugada y nadie en la entrada VIP sabía todavía qué estaba pasando. Pero en el palco central, el hombre que había llegado creyéndose intocable empezaba a perder el control de la única cosa que jamás pudo comprar: su propia vida. El partido entró en uno de esos momentos en que el estadio parece convertirse en un solo cuerpo. El equipo local recuperó la pelota, avanzó rápido por la banda derecha y miles de voces se levantaron al mismo tiempo. En el palco VIP, todos se pusieron de pie, algunos por pasión, otros por simple contagio de la multitud. Alejandro también intentó levantarse, pero su cuerpo ya no respondía con la misma fuerza. El pecho le ardía, la vista se le nublaba y el ruido del estadio comenzó a sonar lejano, como si estuviera debajo del agua. Esteban lo tomó del brazo al notar que se tambaleaba. «Alejandro, siéntate», le dijo con urgencia. Pero ya era tarde. El vaso que Alejandro sostenía cayó al suelo y se rompió. Algunas personas voltearon. Él intentó apoyarse en la mesa, pero sus piernas fallaron. Por un segundo, aquel hombre poderoso, vestido con traje caro y reloj brillante, perdió toda apariencia de control. Después cayó de lado, golpeando primero contra el asiento y luego contra el piso del palco. El grito de una mujer cortó la conversación de todos. La jugada seguía en el campo, pero en el sector VIP acababa de comenzar otra batalla. Al principio nadie supo qué hacer, y eso fue lo más aterrador. Había empresarios, invitados importantes, guardias, asistentes, personas acostumbradas a resolver problemas con llamadas y dinero. Pero frente a un cuerpo inconsciente, todo ese poder se volvió inútil. Esteban se arrodilló junto a Alejandro y empezó a llamarlo por su nombre. Un guardia pidió espacio, otro habló por radio, una asistente buscó al equipo médico. Mientras tanto, algunos invitados retrocedieron con miedo y otros levantaron el celular. La escena mostraba una verdad dura. En los momentos más graves, grabar no ayuda, gritar no ayuda, mirar no ayuda. Solo actuar puede hacer diferencia. El rostro de Alejandro estaba pálido. Su respiración era irregular, casi ausente. Esteban intentó tomarle el pulso, pero sus manos temblaban. «Necesitamos ayuda ahora», gritó. La asistente habló por radio con la voz quebrada. «Apoyo médico en palco central. Invitado inconsciente. Posible emergencia cardíaca». La frase viajó por los canales internos del estadio. Afuera, cerca de la entrada VIP, Elena escuchó parte del llamado. Al principio no sabía de quién se trataba, pero reconoció el tono. No era una confusión común, era una emergencia real, de esas en que cada segundo pesa. Ramírez, el supervisor, pasó rápido por el corredor con el radio pegado al oído. «Sector VIP central», dijo. «Posible paro. El equipo médico está en camino».
Elena sintió que el corazón le golpeó el pecho. Esa palabra, paro, despertó en ella recuerdos de la clínica donde había trabajado, de los entrenamientos de primeros auxilios, de las instrucciones repetidas tantas veces. Mantener la calma, pedir ayuda, despejar el área, iniciar maniobras si es necesario. La traición que la sacó de aquel empleo le había quitado muchas cosas, pero no le había quitado lo aprendido. Mauro la miró, preocupado. «Elena, ¿qué pasa?» Ella no respondió de inmediato. Miró hacia el pasillo que llevaba al palco central. Todavía tenía fresca la humillación de Alejandro. Todavía sentía el peso de la injusticia y el silencio de todos. Pero había algo más fuerte que su dolor, su humanidad. Quitó la credencial de su cuello, la dejó sobre la mesa y dijo con firmeza: «Cubre la entrada. Voy a ver qué está pasando». Mauro intentó detenerla, pero Elena ya caminaba rápido hacia el interior del estadio, sin saber que en pocos segundos estaría frente al mismo hombre que acababa de hacerla sentir invisible. Elena llegó al palco central con la respiración acelerada, pero con la mente sorprendentemente clara. Al abrirse paso entre los invitados, vio primero los rostros asustados, luego a los guardias intentando ordenar el caos, y finalmente al hombre tendido en el piso. Por un segundo, el mundo pareció detenerse. Era Alejandro Montes, el mismo hombre que minutos antes la había humillado delante de todos, el mismo que la miró como si su trabajo no valiera nada, el mismo que ahora estaba pálido, inmóvil, rodeado de personas importantes que no sabían qué hacer. La herida de Elena todavía estaba fresca. Recordó sus palabras, los celulares grabando, el silencio de la fila, la sensación de injusticia apretándole el pecho. Pero una emergencia no espera a que el corazón resuelva sus dolores. Elena se arrodilló junto a él y habló con firmeza. «Abran espacio. Nadie lo toque si no sabe qué hacer. Llamen otra vez al equipo médico y traigan un desfibrilador». Su voz no tembló, no sonaba a venganza, ni a orgullo, ni a miedo. Sonaba a alguien que entendía que, en ese momento, la vida de una persona valía más que cualquier rencor. Esteban la miró desesperado. «¿Usted sabe qué hacer?» Elena no respondió con palabras grandes. Solo revisó si Alejandro respondía, observó su respiración y pidió que todos se apartaran. Ella no era doctora, pero había recibido entrenamiento básico cuando trabajaba en la clínica. Había aprendido que los primeros minutos pueden cambiarlo todo, y aunque aquella clínica también fue el lugar de una traición dolorosa, lo que aprendió allí seguía vivo en sus manos. A veces, incluso las etapas que terminan mal nos dejan herramientas que un día pueden salvar una vida. Elena comenzó las maniobras con ritmo firme, concentrada en cada movimiento. El estadio seguía rugiendo por el partido, pero en aquel palco el tiempo tenía otro sonido, respiraciones cortadas, radios de seguridad, pasos corriendo, una mujer llorando en silencio. Alejandro, el hombre que había usado su poder para hacerla sentir pequeña, dependía ahora de la fuerza de sus brazos, y esa imagen era imposible de ignorar. La dignidad de Elena no estaba en devolverle la humillación, estaba en demostrar, sin discurso alguno, que su humanidad era más grande que la arrogancia de él. Un guardia llegó corriendo con el desfibrilador. Elena siguió las instrucciones del equipo, pidió que nadie grabara y que mantuvieran el área despejada. Algunos bajaron los celulares, avergonzados. Outros apenas ficaram parados, sem saber como reagir diante daquela inversão tão brutal. A mulher que muitos tinham visto sendo diminuída agora era a única capaz de agir com coragem. E allí, delante de todos, la verdad comenzó a cambiar de lugar. El poderoso ya no parecía tan poderoso. La empleada ya no parecía invisible. El destino había puesto a cada uno frente a lo que realmente era. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron a Elena trabajando con precisión,
Uno de ellos le pidió información rápida: cuánto tiempo llevaba inconsciente, qué señales había observado, qué maniobras había iniciado. Elena respondió con calma. Después se apartó apenas, dejando que el equipo tomara el control. Sus manos temblaban por el esfuerzo, pero no por arrepentimiento. Había hecho lo correcto. Minutos después, Alejandro mostró una señal débil de respuesta. Nadie celebró en voz alta, pero el silencio del palco cambió. Ya no era el silencio de la indiferencia, era el silencio de quienes acababan de presenciar una lección que ninguna pantalla gigante del estadio podía mostrar. Alejandro despertó en una habitación blanca de hospital, con luces frías sobre el techo y el sonido constante de una máquina marcando sus latidos. Al principio no entendió dónde estaba. Intentó moverse, pero el cuerpo le respondió con una debilidad desconocida. Esteban estaba sentado a su lado, con la camisa arrugada y los ojos cansados. Cuando Alejandro logró preguntarle qué había pasado, Esteban respiró hondo y dijo: «Te salvaste de milagro, y fue gracias a ella». Alejandro no necesitó preguntar quién. En su mente apareció el rostro de Elena. La memoria volvió en pedazos, la entrada VIP, la credencial bloqueada, su propia voz llena de desprecio, la fila observando, el dolor en el pecho, el piso del palco, las luces moviéndose. Después recordó una mirada, Elena inclinada sobre él, seria, concentrada, sin odio. Aquello lo golpeó más fuerte que cualquier diagnóstico médico. La mujer que él había humillado fue la misma que corrió para salvarlo. No un socio, no un médico privado, no un guardaespaldas. Ella, la empleada latina a la que trató como si no valiera nada. Esteban le contó lo que ocurrió. Dijo que todos quedaron paralizados, que algunos incluso intentaron grabar, que el equipo médico estaba en camino, pero Elena llegó antes, pidió espacio, dio instrucciones, inició las maniobras y mantuvo la calma cuando nadie sabía qué hacer. Alejandro escuchaba en silencio, con la mirada fija en la sábana. Cada palabra le quitaba una capa de arrogancia. Hasta entonces él había pensado que su dinero compraba seguridad, pero esa noche entendió una verdad incómoda. Cuando la vida se apaga, lo único que importa es quién tiene humanidad suficiente para actuar. Más tarde, una enfermera confirmó lo mismo. Le dijo que Elena había sido decisiva, que su reacción rápida hizo diferencia y que después se fue sin pedir cámaras, entrevistas ni recompensas. Solo volvió a su rutina, preocupada por terminar el turno y regresar con su familia. Esa palabra, familia, dejó a Alejandro pensativo. ¿Cuántas veces había mirado a empleados sin preguntarse qué vidas sostenían fuera del trabajo? ¿Cuántas madres, hermanos, hijos y cuentas por pagar había detrás de cada uniforme que él ignoraba? La injusticia que cometió ya no parecía un simple mal momento. Parecía una verdad fea sobre el hombre en que se había convertido. Alejandro pidió ver parte de las grabaciones internas del estadio. Esteban dudó, pero aceptó. En la pantalla, Alejandro se vio a sí mismo apuntando el dedo, hablando con desprecio, obligando a Elena a tragarse la humillación delante de todos. Después vio otra escena, Elena entrando al palco, arrodillándose y luchando por su vida. El contraste fue brutal. En la primera imagen, él parecía poderoso, pero era pequeño. En la segunda, ella parecía una simple empleada, pero era inmensa. Alejandro apagó el celular con la mano temblando. Por primera vez en años, no encontró excusas. Esa noche pidió papel y bolígrafo. No quería que un asesor escribiera una disculpa elegante. Quería hacerlo con su propia mano. Al principio no supo qué decir. Gracias por salvarme, sonaba poco. Perdón por lo ocurrido, sonaba débil. Finalmente escribió: no tengo derecho a pedirle nada, pero necesito reconocer la injusticia que cometí con usted. Se quedó mirando esa frase durante mucho tiempo. Pedir perdón, descubrió, no era usar una palabra bonita para limpiar la culpa.
era aceptar que quizá la otra persona no quisiera escucharte, y aún así tener la dignidad de reconocer el daño. Al amanecer, Alejandro tomó una decisión. No quería enviar flores ni dinero como si pudiera comprar perdón. Quería verla personalmente, sin cámaras, sin escoltas, sin usar su nombre como presión. Esteban le preguntó qué pensaba decirle. Alejandro miró la carta doblada sobre la mesa y respondió en voz baja. Primero, la verdad. Después, si ella me permite hablar, una propuesta. Todavía no sabía si Elena aceptaría escucharlo, pero por primera vez, Alejandro Montes no quería abrir una puerta con influencia, quería pedir permiso. Días después, cuando los médicos permitieron que Alejandro saliera del hospital, él pidió ir al estadio antes de volver a su oficina. Esteban lo miró sorprendido, pero no discutió. Alejandro ya no quería aparecer en cámaras ni limpiar su imagen con comunicados bonitos. Quería hacer algo más difícil, mirar a Elena de frente. Llegó sin escoltas, sin arrogancia, sin ese paso de hombre que cree que todos deben apartarse. Caminó despacio hasta la entrada VIP número 3, el mismo lugar donde la había humillado. Y cuando la vio con su uniforme azul y la tablet en las manos, sintió que la vergüenza le apretaba más que cualquier dolor físico. Elena lo reconoció de inmediato. Su cuerpo se tensó, porque las heridas recuerdan antes que la mente decida confiar. Alejandro se detuvo a una distancia respetuosa y dijo: «Señora Elena, ¿puedo hablar con usted un momento?». No exigió, no ordenó. No usó su apellido como llave, solo pidió permiso. Elena lo observó en silencio. Había algo diferente en él, sí, pero ella no era ingenua. Una emergencia puede asustar a un hombre, pero no siempre lo transforma. Por eso aceptó hablar, aunque sin sonreír, en un pasillo lateral donde nadie pudiera convertir aquel momento en espectáculo. Alejandro sacó una carta doblada del bolsillo, pero antes de entregarla, decidió hablar. Le dijo que lo que hizo fue una injusticia, que la humilló delante de todos, que usó su poder para hacerla sentir pequeña y que no tenía ninguna excusa. Elena lo escuchó sin interrumpir. No dijo, «no pasa nada», porque sí pasaba. Las palabras crueles no desaparecen solo porque alguien se arrepiente. Alejandro entendió eso al ver su rostro serio. Entonces añadió algo que le costó más que cualquier negociación de su vida. «Usted no me debe perdón. Yo solo necesitaba reconocer la verdad». Después intentó ofrecerle dinero para ayudar a su familia, pagar tratamientos y compensar lo ocurrido. Elena lo miró con firmeza. «Yo no puse mis manos sobre su pecho esperando una recompensa», dijo. «Y mi dignidad no está en venta». Alejandro bajó la mirada. Aquella frase le enseñó más que muchas conferencias caras sobre liderazgo. Entendió que algunas personas no quieren ser compradas, quieren ser respetadas. Entonces respiró hondo y le presentó una propuesta diferente. Trabajar con él como asistente personal ejecutiva, con salario justo, formación paga y libertad para decirle la verdad cuando él volviera a equivocarse. Elena no aceptó de inmediato, y eso hizo que la escena fuera más real. Le pidió todo por escrito, condiciones claras, respeto por sus horarios familiares y la garantía de que no sería usada como símbolo para limpiar la imagen de nadie. También propuso algo, que Alejandro financiara capacitaciones de primeros auxilios y trato digno para los empleados del estadio y de sus empresas, sin cámaras, sin campaña publicitaria, sin convertir la redención en marketing. Alejandro aceptó, no porque quisiera parecer bueno, sino porque por fin entendía que cambiar de verdad exige acciones cuando nadie está aplaudiendo. Semanas después, Elena comenzó un periodo de prueba en la empresa de Alejandro.
No llegó como alguien rescatada por un millonario, sino como una mujer que había ganado su lugar con carácter. En las reuniones, cuando todos decían sí por miedo, ella se atrevía a decir, «Eso no está bien». Al principio, Alejandro sentía el viejo orgullo subirle por la garganta, pero aprendió a escuchar. Poco a poco empezó a saludar a los empleados por el nombre, a pedir disculpas cuando se equivocaba y a entender que la confianza no se impone, se construye. Elena tampoco olvidó la humillación, pero ya no permitía que esa herida dirigiera su destino. Un día, durante una capacitación en el estadio, Elena habló frente a decenas de empleados sobre emergencias, respeto y humanidad. Dijo algo que dejó a todos en silencio. Nunca sabemos quién va a necesitar nuestras manos. Puede ser alguien amable, puede ser alguien que nos trató mal, pero nuestra humanidad no puede depender del carácter del otro. Alejandro la escuchaba desde el fondo, sin interrumpir, sin intentar ser el centro. Y allí, en el mismo lugar donde todo comenzó, quedó clara la verdadera lección. Un millonario humilló a una empleada, pero terminó aprendiendo que algunas personas no están en nuestra vida para servirnos, sino para recordarnos quién deberíamos haber sido desde el principio.